pasar a la palabra de Dios. Hoy traigo un mensaje, pues, yo lo llamo ilustrativo, pero la siguiente semana iniciaremos con una nueva serie donde vamos a analizar cada una de las cartas del apóstol Pablo. Claro, lo vamos a hacer a grandes rasgos y para que no sea tan largo, vamos a tratar de hacerlo de una manera pues que se entienda, y vamos a empezar con la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, pero por lo pronto hoy vamos a dar un tema que es un tema que se debe de dar gradualmente. Ya hemos hablado de esto antes y el miércoles Ado hablaba acerca de la gloria de Dios, y entre el tema que él daba habló acerca de la Shekinah. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron el miércoles, la Shekinah. La Shekinah era como una nube espesa, visible, que representaba la presencia de Dios. Y estuve analizando esta palabra. Es una palabra aramea, de la antigua lengua aramea caldea, los caldeos. Era el idioma que hablaba Abraham. Él hablaba este idioma, el idioma arameo antiguo. Y me encontré con que la palabra Shekinah procede de la palabra Shekhan. Y la palabra Shekhan significa morada, lugar de morada, lugar donde embona la morada. Y yo te voy a explicar por qué. Y Shekinah significa cobertura, o lo que cubre, o lo que llena la morada. Entonces todo tiene sentido. Esta palabra no es bíblica. O sea, no está en la Biblia, pero alude a la presencia de Dios. Los judíos o los rabinos comenzaron a llamarle Shekinah a esta bruma que la Biblia le llama la gloria de Dios, visible, la gloria visible de Dios, cómo se manifestó a los hombres. Entonces, yo quiero dar este tema hoy. Para que haya una Shekinah debe haber un Shekan. Y el Shekan es el lugar que hacemos propicio para que Dios habite. Vamos a buscar en Hechos. En el capítulo 17, en el versículo 24 y 25. Alguien, por favor, puede darle lectura. Ayúdame a darle lectura, porque traigo la Biblia de letra chica y de repente se me brincan las palabras. A menos que otra vez agarre la Biblia la Biblia de Toño. Pues no está aquí, ¿verdad? ¿Quién lo manda? No está. ¿Ya están ahí, Hechos? A ver, por favor, hija, si ya lo tienes. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Amén. Aquí el apóstol Pablo está hablando y dice que Dios no es alguien que habita en manos hechas en templos hechas de manos de hombres. Bueno, vamos a enfatizar esto. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, Dios le pidió a Moisés específicamente que hiciera un lugar donde el pueblo pudiese ver la gloria de Dios visiblemente. Y era el tabernáculo de reunión. Era una choza hecha de materiales pues que había entre el pueblo. Era madera, el techo o todo lo de afuera era hecho de puras pieles de tejón, y por dentro era de lino fino, de madera, forrada con las estructuras, todas eran de madera, forradas con oro.
Era un lugar precioso. Era un lugar que a la vez era un lugar, era hermoso, pero no era un lugar mucho de lujo, ¿cómo se podría decir? Era un lugar austero, había austeridad. Aunque al ver o al comparar con los templos que hubo después, romanos y griegos, templos asirios que eran forrados con oro y abundaba mucho el mármol y eran había mucho lujo en esos templos. Pero Dios siempre escoge algo que lo pueda sostener, algo donde pueda, que pueda disipar o contener su gloria. Y eran lugares específicos. No era que se le ocurrió a Moisés hacer un lugar. Dios le dijo, haz un lugar donde yo me voy a mostrar al pueblo, donde yo voy a morar. Entonces, para que pueda ver, para que la gloria de Dios pueda posar, tiene que haber un Shecán. Y ese Shecán somos tú y yo. Y debemos hacer que ese lugar donde Dios va a habitar debemos hacer un lugar propicio. Dios no puede habitar en cualquier lugar. Tiene que hacer un Shecán, un lugar específicamente, en otras palabras, un lugar consagrado para Él. Y yo quiero poner como ejemplo, estuve leyendo este pasaje que ya lo he dado antes, está en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes está en el Antiguo Testamento, delante de Samuel. Segunda de Reyes 4. Perdón, es segunda, no me acuerdo, primero. Por razón me salió medio raro primero. ¿Ya están ahí? Segunda de Reyes 4, 8. Aquí habla acerca de una mujer y la mujer de Sunem. ¿Están ahí en el 8? Bueno. Dice, aconteció que también un día pasaba Eliseo por Sunem, y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de aquella mujer a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, sillas y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Hasta ahí, se quede en él. Aquí la mujer de Sunem, de la que habla aquí, era una mujer que había visto en el profeta Eliseo la presencia de Dios, porque ella reconoce, dice, este varón que viene a visitarnos es un varón santo de Dios, y le dice, hagamos un aposento. La palabra en hebreo que está aquí para aposento es un lugar consagrado, un lugar específico para él. No está exaltando a la persona de Eliseo. Los hebreos no eran personas que reconocieran al hombre antes que a Dios. Ellos reconocían al Dios de Elías, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob.
Ellos siempre antes de exaltar al hombre decían el Dios que habita en ellos, el Dios de ellos, el Dios que los mueve a ellos, el Dios que se manifiesta a través de ellos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces cuando esta mujer quiere hacer un aposento, no lo quiere hacer para Eliseo. Ella sabe que Eliseo tiene la presencia de Dios, que Eliseo es una persona aquí simbólicamente representando la presencia de Dios, y ella quiere que la presencia de Dios more con ella, more en su casa, more a través de la esencia de un hombre que tenía en su vida, en su corazón, la presencia de Dios siempre. Estos varones decían, vive Dios en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir vive Jehová en cuya presencia estoy? Eran hombres que estaban totalmente vueltos hacia Dios y hacia sus propósitos. Eran hombres consagrados a Dios. Eran hombres donde el Espíritu de Dios venía y moraba en ellos y hacía que esos varones fuesen siervos de Dios. Entonces, aquí es donde yo quiero hacer el énfasis. Tenemos que ser el Shecán, ese lugar donde Dios va a morar, ese lugar donde Dios va a poner su presencia en nuestras vidas. Y cuando David le dice a Dios que él quiere prepararle una casa, un templo, un lugar donde él more, Dios le dijo, está bien, pero no me lo vas a hacer tú, me lo va a hacer tu hijo Salomón. Y cuando Dios le dice por iniciativa de David, Dios le dice, está bien, me lo va a hacer tu hijo Salomón, pero yo le voy a decir cómo lo debe hacer. Entonces, es Dios quien decide, es Dios quien hace. Y Dios que va a morar, Dios específicamente nos pide qué hacer en nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de hacer un lugar propicio para que Dios more con nosotros. Nosotros necesitamos estar siempre presentes, presentes en el sentido de que tenemos que reconocer nuestra necesidad por Dios. La iglesia necesita, y lo vuelvo a reiterar, necesita tener evidencias de que es de Dios, de que está con Dios. Dios se quiere manifestar a nuestras vidas. Dios quiere mostrarse, Dios quiere hacerte ver que Él es tu Dios y que Él está contigo. Pero para poder mostrarse a ti, nosotros tenemos que hacer propicio que Él more aquí. Esta mujer dijo, vamos a hacer un lugar de 4 paredes, una mesa y un lugar donde pueda descansar. Estaba haciendo lo propicio para retener la presencia de Dios. ¿Nosotros qué hacemos para retener? ¿Qué hacemos para que esa presencia de Dios se quede en casa, se quede en nuestras vidas? Podamos ser ese lugar propicio donde Dios se va a manifestar, donde Dios va a obrar, donde Dios va a hacer su voluntad, donde Dios va a inspirar, donde Dios se va a mover. Porque no solamente es que Dios esté, sino que también nosotros, a través de nosotros, nosotros solamente seamos una expresión, seamos ese canal por donde Dios se quiere mover. Cada vez que, digámoslo así, cada vez que busco más de Dios, encuentro y veo cosas que no veía. Y entiendo que es cuando ese joven o ese hombre que fue a la guerra y veía el ejército asirio, y veía un ejército grande y poderoso, un ejército armado que tenía mejor armamento, el material de sus armas era un hierro más potente o más fuerte.
que el hierro que tenía Israel. Y ellos estaban viendo lo que poseía el enemigo, pero no estaban viendo a su Dios, que era más fuerte. Cuando fueron a la guerra, Eliseo estaba al frente con un puñado de soldados y estaba su siervo Giezi, o su siervo, y su siervo empezó a amedrentarse, empezó a sentir temor porque él estaba viendo al ejército, la fuerza del ejército enemigo que venía en contra de Israel. Y voltea Eliseo y le dice, ora a Dios, y le pide que sus ojos de este varón sean abiertos. ¿Cuáles ojos? Si él estaba viendo a donde alcanzaban a ver sus ojos físicos, y muchas veces estamos así, muchas veces nada más estamos viendo hasta donde nuestros ojos físicos nos alcanzan, y no estamos viendo un poco más allá. Y si no estamos viendo un poco más allá, porque no hemos ido a ese Shecán, porque no hemos ido a ese lugar donde Dios se va a manifestar. No hemos ido a ese lugar donde Dios va a obrar y Dios va a venir y va a poner en ti el querer como el hacer, y va a poner en ti el amor y la necesidad por los demás. Y ahí estaba este varón, cuando son abiertos sus ojos, él puede ver en el reino espiritual, él puede visualizar el reino espiritual que no veía antes. ¿Y saben qué ve? Ve un ejército de ángeles alrededor. Y Eliseo le dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eran varones que podían tener una visión más amplia, porque eran personas que estaban preparadas y que habían hecho lo suficiente para poder retener la presencia de Dios en sus vidas. ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Qué cosas tenemos que desechar de nuestra vida para que podamos ser ese vaso útil para Dios, para que podamos ser esa casa donde Dios va a morar? En Apocalipsis 3:20, Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando? Él está hablando de morar. Él está hablando de un lugar donde pueda ser propicio para que desde ahí Él pueda reinar, Él pueda ser el Señor de tu vida y de tu corazón. Mucha gente lo ve esto imposible, pero Él nos pide, Él nos demanda que seamos su templo. Cuando el templo de Salomón es terminado, dice que cuando estaba Salomón hace una oración. Ahora vamos a buscar en el 7, segunda de Crónicas. Déjenme lo busco. A ver si están ahí. Segunda de Crónicas 7:1. Dios está teniendo aquí un diálogo con Salomón. Y Salomón hace una oración en agradecimiento a Dios, que le da la oportunidad a él, o el privilegio, de poder hacer un templo, erigir un templo para Dios. Y mira lo que dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió los holocaustos y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Era evidente, era ese lugar específico para que Dios habitara. Y cuando terminó de orar, dice, cuando terminó de orar Salomón, descendió fuego del cielo y consumió todos los sacrificios, los holocaustos
que habían puesto los sacerdotes. Dice que descendió la gloria de Dios. Cuando habla de descendió la gloria de Dios, está hablando de esa nube espesa. Esa nube que entró y todo el pueblo vio cómo la gloria de Dios se estaba manifestando en ese lugar específicamente, donde Dios iba a morar. Y dice que todo el pueblo, ni los sacerdotes, dice, era tan fuerte, era tan grande la gloria de Dios, que ni los sacerdotes podían entrar. Ellos estaban ahí a la expectativa de lo que estaba pasando, y así es siempre. Cuando nosotros preparamos nuestra vida y preparamos nuestro corazón para que Dios more en él, nosotros vamos a hacer yo siempre le he dicho así, una extensión más de su reino. ¿Por qué? Porque tendríamos que ser usados por Dios para algo. Y es importante que nosotros preparemos nuestra vida y nuestro corazón para hacer ese templo. Ahora vamos a ver qué dicen ahí en Segunda de Corintios. ¿Ya lo tienen? 6:20, si alguien lo lee, por favor. No tienes ¿No? otra primera. A ver, por favor, primero. Sí. A ver, alguien léalo, por favor. Yo dije segunda, pero es primera. Porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Bueno, eso dice esta versión, porque Dios los compró por precio. ¿Qué dice, hija? Que honren. Honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. También hay en el capítulo 7, creo que esa sí es segunda, pero ahorita lo buscamos. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. O sea, el lugar donde ahora va a morar el Señor ya no es un lugar hecho por manos de hombres. Ahora el Señor va a morar en tu vida, en tu corazón, en tu templo. Porque somos templo del Espíritu Santo. Y aquí dice en la Reina Valera, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios pagó un precio muy grande por ti, que fue la muerte de su Hijo, la sangre de su Hijo, para que nosotros a través de esa sangre pudiésemos tener esa comunión o esa relación con Dios. Y al tener esa relación, esa comunión con Dios, también nos llama a ser ese lugar donde Dios va a morar. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué es glorificar? Glorificar es que nosotros tenemos, desde nuestro corazón, tenemos que hacer propicio que Dios se manifieste con su gloria visible. ¿Cuál es la gloria visible de Dios ahora? Hablaba un poquito de eso el miércoles pasado. La palabra de Dios dice que nosotros somos participantes de su naturaleza divina. ¿Qué es su naturaleza divina? Dios es santo. Esa es parte de su naturaleza, que solo es de Dios. Eso solo Dios lo tiene. Dios por naturaleza es santo, Él no se corrompe. Él jamás se va a corromper, porque su naturaleza no es corrompible. Él es amor. Y esas partes son las partes visibles de Dios, que se manifiesta a nosotros, pero que tiene que habitar en nosotros a través de su Espíritu. No es algo que yo escucho mucha gente decir, ¿por qué no puedo amar? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Porque necesitas que Cristo more en ti. Dice la palabra, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Quién amaba a Dios antes? ¿Quién sentía amor por Dios cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Quién lo amaba? Nadie.
pero él dio un paso decisivo de amor. Y él dice que él me amó a mí primero. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él me amó a mí primero. Él me manifestó su amor y a través de su amor yo pude venir a Él. Porque Él propició que yo también fuera a Él. Él un día puso en mi corazón la necesidad de un Salvador. Y yo tuve que buscar, tuve que clamar por ese Salvador para mi vida. Eso era lo que estaba haciendo su Espíritu en mí. Ahora dice que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Y qué es conocer a Dios? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Estamos hablando de que somos templo del Espíritu Santo. Estamos hablando de que Dios, que nosotros tenemos que hacer propicio ese lugar donde la Shekinah, donde la gloria visible de Dios se va a manifestar. ¿Cómo es la gloria visible de Dios? ¿Estar brincando? ¿Traer una Biblia bajo el brazo? No, son los hechos. Es el resultado de estar en su presencia. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la gloria visible de Dios? Si Dios en su naturaleza divina y nos dice que nosotros somos participantes de su naturaleza divina, ¿qué es lo que nos puede dar Él de su naturaleza divina a nosotros? ¿Lo omnipotente? Claro que no. ¿Lo omnisciente? No. ¿Usted puede estar en todo lugar? Claro que no. ¿Qué nos va a dar? Su carácter. Su carácter divino. ¿Y cuál es su carácter? Dios es amor. La evidencia de que Dios mora en ti, de que tú estás haciendo ese lugar propicio para que Dios venga y te fortalezca y vive en ti, es que amas. Eso se puede ver. Dice Mateo ahí en el capítulo 5 que si nosotros solamente amamos a los que nos aman, ¿qué demás hacemos? ¿Por qué? Porque se hacen los gentiles. Yo siempre he enfatizado en esto porque es importante entender que mucha gente dice es que yo amo a mis sobrinos, yo amo a mis hijos, pero ¿amas a aquel que te dañó? ¿Amas a aquellos que procuran tu mal? ¿Le has dado de beber a tu enemigo? ¿Le has dado de comer? Eso solamente lo puede hacer Dios dentro de mí. Eso no lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios no mora en él. Pero la evidencia de la gloria visible de Dios en tu vida, antes era esa Shekinah. Y el pueblo de Israel alzaba sus manos cuando veía la columna de fuego, cuando veía la nube que los guiaba, y ellos decían, y Moisés decía, yo no me muevo si no vas tú conmigo, porque era visible. Se movía la nube y se movía Israel, se paraba la nube y se paraba Israel, y Dios abría los cielos y les daba el maná, y ellos comían de lo que caía del cielo, y eso era lo que ellos, esa era la manera en que podían ver la gloria de Dios. Pero ahora nosotros, ¿cómo la vemos? A través de lo que Él es. Hablábamos la semana pasada o antepasada y Jesús decía, ejemplo os he dado, o ejemplo nos ha dado, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. De esto se trata ser en Shecán. De esto se trata, de poder trascender en esta vida como un testimonio de alguien que verdaderamente tiene a Dios en su vida, que tiene a Cristo en su corazón, que es lleno del Espíritu de Dios. Esto es lo que nos hace diferentes. Y para esto tenemos que hacer propicio ese lugar. La palabra dice que perfeccionemos nuestra santidad en el temor a Dios. Nosotros no tenemos santidad por nosotros mismos. Esa santidad y ese amor que proviene, que podamos tener, proviene de Dios. Porque esa es la parte visible de Dios en nuestras vidas. Es el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Y es de lo que les hablo casi cada domingo, que tenemos que tener el carácter moral de Cristo para poder trascender y para que la gente vea que verdaderamente estamos en el verdadero, en su Hijo unigénito. Eso es lo que tenemos que hacer y eso nos cuesta. La mujer de Sunem, cuando vio
que había un varón de Dios y que ella quiso retener. Ella no dijo, pues vamos a ver, ahí se va, vamos a hacerle una casita y no hay nada más. Al cabo viene de entrada por salida. No, ella hizo un lugar propicio donde él se sintiera bien, donde él pudiera morar, donde él se quedara y pudiese descansar y estar ahí. Y nosotros tenemos que hacer esto. No podemos darle a Dios migajas. No podemos decirle a Dios, bueno, pues mira, ahí se va, hoy sí, mañana no. No, tenemos que hacer de ese lugar un lugar donde Dios se quede. No podemos estar echando pornografía con un ojo sirviendo a Dios y con el otro al diablo. No podemos. No estamos haciendo ese lugar propicio. No podemos estar entremetidos en lo ajeno. No podemos andar buscando problemas por todas partes y anhelar que Dios more en mí. Tenemos que hacer el lugar propicio. Tenemos todo para trascender en esta vida. Tenemos todo para poder tener una visión más amplia de qué es lo que Dios quiere para mí. Pero tenemos que, se tiene que ver la gloria de Dios en mi vida. Verdaderamente estamos buscando la santidad. Es una palabra dura y es una palabra que a muchos les molesta, porque la palabra de Dios dice que busquemos la paz para con todos. ¿Qué es buscar la paz? Estar bien con el hombre, con todos, para con todos, no solamente para aquellos que me tratan bien, no solamente para aquel que me procura, no solamente para aquel que me manda un mensaje por ahí en el WhatsApp y me dice ¿cómo estás? No solamente para él, tiene que ser, busquemos la paz para con todos y luego, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es su palabra. No podemos evadir lo que Dios nos demanda. Y la única manera que podemos llevar a cabo la voluntad de Dios y la palabra de Dios es cuando yo soy ese templo donde el Espíritu Santo está morando. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, comienza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué nos llama a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder resistir el día malo? Para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Porque tenemos un enemigo. Nuestro enemigo no es mi hermano, no es aquel que te sacó la lengua, no es aquel que te echa la vecina, que te echa la basura. Ella no es tu enemiga. No es la carne ni la sangre. Tu enemigo son los principados, las potestades, las fuerzas de maldad en las regiones celestes. ¿Y cómo vamos a poderle hacer frente a todo esto? Tenemos que luchar en los mismos términos. Y para esto necesitamos ser ese lugar propicio donde Dios pueda vivir. Hace tiempo yo tenía miedo a la muerte. Pero hoy en día sé que la muerte es un proceso que debe venir. Mucha gente tiene miedo a morir. ¿Y esto qué tiene que ver? Con la convicción de quién soy y a dónde voy. Mucha gente tiene miedo a morir porque sabe que su vida no está dando evidencias, que su vida no está dando testimonio. Pero cuando nosotros estamos en Dios, sabemos a dónde vamos y de quién somos. ¿Por qué? Porque Él mora en mí. Y el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Por eso hay mucha gente que no tiene esa seguridad. Porque el Espíritu me da testimonio a mí mismo. El Espíritu que mora en mí. El Espíritu de Dios que mora en mí. Me da testimonio a mí. Yo leí muchos libros acerca de hombres mártires. Hombres que tuvieron que ir a la hoguera por retener o por creer o por predicar el nombre de Cristo. Y dice la palabra de Dios que el reino de los cielos se hace fuerte
¿Y solamente quién lo arrebata? ¿Los cobardes? Violentos. Los valientes, los violentos. Eso es la parte visible de Dios. ¿Se dan cuenta que sí se puede ver la gloria de Dios en tu vida? La iglesia tiene que ser esto. Un lugar donde Dios se manifiesta. Y no me refiero a estas 4 paredes, me refiero a tu vida, a mi vida, a cada uno de nosotros. Yo siempre lo he dicho así. Cuando Dios crea al hombre, de eso también se hablaba el miércoles. ¿Cuál era el propósito de Dios al crear al hombre? Que fuese un instrumento de su alabanza, pero también un instrumento de su gloria. Porque no solamente voy a alabar, sino que también voy a mostrar que Él es mi Señor. ¿Y cómo voy a mostrar que Él es mi Señor? A través de lo que yo soy. No puede haber una incongruencia. Realmente, cuando estuve analizando este tema, pues es uno de los temas que debemos hacerlo recurrentes, porque debemos de recordar sobre qué estamos parados. Mucha gente pregunta, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué cree usted que hay muchas religiones? Y todas las religiones profesan tener la verdad. Usted pregunta a los testigos de Jehová, ellos dicen, nosotros somos la verdad. Pregunten a la iglesia de Roma, ellos dicen que si no es a través de la iglesia católica, nadie será salvo. ¿Pero qué nos hace llegar a esto? ¿Saben qué nos hace llegar a esto? La falta de convicción. Nos hace falta mucha convicción. ¿Qué es convicción? Tener la certeza y la seguridad de dónde estoy parado. Y esto solamente me lo da cuando hay una, como lo dije antes, cuando hay una convicción firme de quién es Cristo para mí. Todo esto tiene que ver con lo que yo soy. El apóstol Pablo decía que no fuéramos como niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuar? Que de repente sí quiero, ya me desanimé, sí quiero, pero otra vez esto me hizo flaquear. No, dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Cuando somos esa morada de Dios, cuando Dios está en nosotros, tenemos esa completa y firme seguridad de que es Él en mí. Así puedan venir con argumentos y con doctrinas, pero si tú eres ese Shekán, ese lugar donde la Shekinah de Dios se manifiesta, tú quedarás siempre firme donde estás. Y me refiero a Dios. Cuando hablo firme donde estás, no hablo de la iglesia, estoy hablando de lo que yo he creído. Y eso tiene que ver mucho con el hecho de quién mora en ti, qué hay en ti, quién convence tu corazón. Yo cuando comencé mi vida en Cristo, pues yo era inexperto. Y a veces escuchaba doctrinas de otras, religiones, y de repente me sacudían. Pero cuando me planté y cuando Dios comenzó a obrar en mi vida, y empecé a experimentar, porque el pueblo de Israel solamente veía la gloria de Dios. Yo les expresaba esto hace también tiempo, pero no sentía
la gloria de Dios. Y nosotros podemos sentir el amor de Cristo. ¿Usted lo puede sentir? Usted puede sentir esa paz cuando tiene una necesidad profunda en Dios y va y busca en Dios. ¿Usted ha sentido esa paz? Esa es la presencia de Dios. Yo a veces que estoy orando y deseo quedarme ahí, porque sé que Dios está confortando mi alma, mi espíritu. Entonces a Dios lo podemos ver a través de su gloria en la vida de otros. Es necesario que la iglesia tenga esa convicción, porque no podemos solamente profesar conocer a Cristo o profesar conocer a Dios. Jesús le decía a los hebreos que profesar es que ellos aseguraban conocer a Dios. Dicen, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos profesar conocer a Dios, pero nuestro corazón puede estar distante de Él. Por eso es importante ser esa casa de Dios, ese templo. Me gustaría que buscaran ese versículo, por favor. Yo no lo apunté, se me olvidó apuntarlo, donde dice que somos templo del Espíritu Santo. Creo que está en 2 de Corintios 7. A ver, búsquenlo, por favor, alguien ayúdenme, que no quiero dejar pasar este versículo. A ver si tienen su buscador, por favor. A ver, búsquenlo. Yo recuerdo que es ahí, pero puede que sea otro. A ver, alguien ahí en el buscador, Es por favor. primera. Es primera. Gracias, Cristo. ¿Primera qué? Primera 3:16. 3:16. Está bien, lejos. Ajá, sí, sí. Dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, está claro que nosotros somos el templo donde Dios quiere morar. Que somos ese templo que Dios preparó de antemano para que vivamos con Él. Acuérdese, el propósito de Dios no solamente era que le alabáramos, sino también que hubiese una relación muy estrecha, una relación como le habla cada quien, dice así la palabra a su amigo. Cuando Dios creó al hombre, no había nada que impidiera que Adán y Eva tuviesen relación con Dios, tuviesen una relación personal y pudiesen dialogar, porque había un diálogo entre Dios y Adán y Eva. Dios venía de tiempo en tiempo y visitaba el corazón de ellos y hablaba con ellos. Pero ¿qué hizo que hubiese esa separación entre Dios y el hombre? El pecado, la desobediencia. Y cuando Dios ve que el hombre ha caído en desobediencia, lo tiene que, lo apartó, lo corrió de ese lugar donde Él lo había puesto, que era el jardín del Edén. Y Dios lo sacó y mandó un ángel con una espada desenvainada para que el hombre jamás regresase ahí. Entonces, vemos aquí la situación del hombre es que Dios quiere tener relación contigo, que Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere que tú puedas, les decía el viernes a los jóvenes en el anexo, Dios quiere que podamos salir de nuestra vana manera de vivir.
y que podamos ser presencial, podamos ser, sí, tengamos en nuestro corazón la certeza de ser testigos presenciales de la presencia de Dios en nuestra vida. Y la iglesia necesita ser esa extensión de Dios sobre la tierra. Yo puedo ver más cosas, y no porque sea mejor, no, sino porque ahora que no he trabajado, he sentido la necesidad más de buscar en Dios. Y yo les quiero decir algo, tenemos que preparar nuestro corazón. Damos gracias a Dios por la vida de Lupe y de su hija que están con nosotros, de mi tía Rita que ya tiene rato, de Aniram que se está uniendo, y ¿saben qué, hermanos? Se van a unir más personas. Y tenemos que ser una iglesia que puede reflejar el amor de Cristo. Cuando usted tenga oportunidad y cuando usted, no digo que no sea, que no esté morando Dios en usted, claro, porque puedo verlo, puedo ver a Carlita que ha permanecido y hay luchas y pruebas y adversidades, pero aquí está. Nandis ya tiene buen rato aquí también. Y así puedo, mi tío Ñín, que no sé si está dormido o despierto con esos dientes. También mi Ñín, no se crea. Entonces, puedo ver el amor de Cristo, pero ¿cree usted que es todo lo que podemos dar? ¿Creen ustedes que esto es todo lo que podemos experimentar? No. Yo les animo a que hagamos el lugar de nuestra morada un lugar propicio para que Dios more aquí, para que podamos sentir esa satisfacción, esa libertad de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Es imposible? Claro que no, no es imposible. Solo basta con que le abras la puerta a Cristo, porque Él dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué es llamar? ¿Sabes qué está haciendo? Él insiste. Y muchas veces pensamos: ay, Dios no me ama, Dios está bien lejos de mí, Dios allá, Él allá con otras gentes, pero yo aquí me siento solo, me siento como que Dios no me oye. Claro que te oye. Y Él de una manera u otra va a tocar tu puerta, porque Él quiere morar en ti. Él quiere mostrar su misericordia y su amor a través de ti. Pero ¿qué debes hacer? Dice que si alguien abre su puerta, ¿qué es abrir su puerta? Dejar que Dios ordene tu vida. Hace unos días recordábamos con Gerita de una predicación que una vez tuvimos aquí de Génesis 1, y yo lo hablé también de una manera ilustrada. Y ahí dice que en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y si hacemos una comparación con nuestra vida, a veces nuestra vida está desordenada y está vacía. ¿Y qué dijo Dios? Lo primero que hizo Dios para poder ordenar nuestra tierra, nuestra vida, para poderle dar la forma que Él quería, ¿saben qué hizo? Formó la luz. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó las tinieblas de la luz. Es decir, nos llamó de las tinieblas, dice allí en Primera de Pedro, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo lo comparo con esto, porque cuando Dios viene a mi vida, Él me da luz. Él me empieza a mostrar dónde estoy mal. Yo siempre les he dicho a los hermanos que la Biblia es como un espejo. ¿Por qué un espejo? ¿Qué haces tú en un espejo? Te reflejas. ¿Y el espejo te echa mentiras? No, ¿verdad? El espejo nos dice quiénes somos.
¿Y para qué sirve el espejo? Para corregir. Luego de repente pues ya tengo poco pelo. Y luego pues, cuando me levanto parezco nido de pájaros, todos estos parados así. Y ya voy y me echo agua. ¿Por qué? Porque el espejo ya me mostró dónde había una pequeña falla. Ya el pelo pues no me va a salir. Pero bueno, por lo menos los poquitos que me quedan me los puedo peinar. Entonces, eso nos dice el espejo, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo que nos va a ir mostrando dónde estamos mal. Esto es cuando Dios está conmigo, cuando Dios está en mí. Dios va a separar la luz de las tinieblas siempre y nos va a dar luz y vamos a poder entender. Yo lo ilustré así y quiero que nosotros quede pues claro en nuestro corazón que Dios está obrando y que Dios seguirá obrando en tu vida, pero debes de preparar ese lugar. ¿Qué es lo que debes hacer tú? ¿Cuál es tu parte? Cada quien sabe en su interior, cada quien sabe en su corazón qué es lo que me estorba para que haya una búsqueda más profunda en Dios, para que haya para hacer de mi corazón un lugar propicio, y a eso se refiere a ir sacando cosas que te estorban, que estorban. Cada quien lo sabemos, cada quien sabe lo que hay en su corazón. Y mi deseo solamente es, hermanos, que esta iglesia no solamente crezca en número, porque el fin es que crezcamos y maduremos espiritualmente, pero también vamos a ir en un crecimiento de más personas aquí. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Echarle ganas. ¿Están de acuerdo o no? Sí, amén. ¿Ya se enojaron? Nada. No. Ya ni qué. Saqué la Biblia de Toñito para leer, pero al último estaba en esta. Bueno, yo les invito, hermanos. Vamos a iniciar ese nuevo tema. Quiero, pues en Dios, esforzarme para que aprendamos más de la palabra. Este tema pues solamente fue pues para motivarlos, que busquemos a Dios, que seamos ese Shekem, ese lugar de morada donde Dios va a enviar su cobertura, que es su espíritu, y seguir hacia adelante echándole ganas a Dios. Bueno, cierren sus ojos. Yo no conozco su corazón, pero sé que a veces Dios mueve nuestra vida o nuestro corazón a hablar ciertas cosas, porque es necesario, hermanos. Es necesario que Dios more en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces cada corazón. Nada te es oculto para ti.